Buenos días a todos y todas a la primera clase de biología, no, ¿cómo era? Morfología y sistemática vegetal, ¿ya? Un curso para agronomía, Bio 165. Y hoy día vamos a comenzar con la primera clase. Em, es muy simple. Para la primera clase, antes de comenzar, una cosa muy breve. Este curso trata, obviamente, sobre las plantas. Y la primera cosa que quisiéramos como saber, que podría ser trivial y podría ser no tan trivial, es ¿qué es una planta? No sé si alguien me puede comentar, decir, ¿qué es una planta? ¿Qué es una Un planta? ser vivo. Ujú, ¡Es un ser vivo! ujú. Muy bien. Sí, sí, es un ser vivo. Lo es. Ser autopoyético. Autopoyético. Un Ya, un organismo autótrofo, ¿cómo se dice? eso, autotrofos. Si ustedes saben latín y griego, saben biología. Entonces, auto, uno mismo, mente mismo con yo mismo, y trofos, comida, o sea, que genera su propio alimento. Y en este caso es fotoautótrofo, porque hace fotosíntesis, ¿ya? Ojo que hay otros organismos que son autótrofos que no son fotosintéticos. Hay unas bacterias que son quimiolitoautótrofas. Da igual, pero para que sepan. Ok, es un organismo fotosintético, vivo, claro, ¿ya? O sea, para los vivos, solo para los vivos. Ok, pero por ejemplo, las algas también son organismos vivos fotosintéticos. Y por ejemplo, un cochayuyo no es una planta. So, silence. ¿Qué es una planta? Arturo, estoy en clase, mono. Silencio. Toma, mira. Dale esto. Dale esto y si quieres echarlo para afuera. No se lo tires. Camina para allá. Él te va a seguir. Dile, toma. Ya. Ok, ya pues estoy esperando a que me digan, si no vamos a estar aquí hasta la hora y no vamos a hacer ni clase, pues. Oiga, profe, ¿y qué es el cochayuyo si no es una planta? Es una alga parda, que las algas pardas tienen una historia evolutiva distinta a a las plantas. ¿Ya? Y por ejemplo, ¿qué cosas no tiene el cochayuyo que sí tienen las plantas? Es tejidos diferenciados. El cochayuyo son generalmente como un solo tipo celular que se organiza, tiene lo que se llama pseudotejido, porque tiene una parte afuera, una parte adentro, pero todo es como el mismo tipo. ¿Ya? Y tiene algunas otras diferencias, por ejemplo, en las sustancias de reserva. ¿Ya? No tiene como el almidón y las mismas clorofilas que las plantas. Arturo, hombre, da vuelta a eso. ¿Qué estáis haciendo? Un segundo. Mono, ¿tomaste desayuno leche con cereales? Estás loco. Ya. Ya. Ay, valor. Qué gallo. Bueno, clases en vivo. Si se cayeron al suelo no te los puedes comer. Ya. Entonces, un día vamos a discutir un poco más de qué es una planta, pero básicamente, en general las plantas son terrestres. A pesar de que hay plantas acuáticas, vienen de linajes que son terrestres inicialmente. O sea, las plantas colonizan los ambientes terrestres, son fotosintéticas, tienen clorofila A y C. La clorofila es la molécula que les da el color verde, ¿ya? Y las plantas terrestres todas tienen clorofila A y C. O sea, perdón, hay A y B. ¿Ven que me echa este otro mono? A y B, ¿ya? Las plantas terrestres, todas las plantas tienen clorofila A y B. Su compuesto de reserva es el almidón, ¿ya? Almidón. Uy, que es difícil escribir con esta cosa. Clorofila A y B, almidón,
¿ya? Tienen tejidos diferenciados. Y eso es súper importante. Cuando ustedes van en el colegio, eh, siempre muestran la célula vegetal como un cajón de zapato. ¿Han cachado? La caja de zapato tiene el núcleo y tiene cloroplasto, ¿no es cierto? Y la vacuola gigante, ¿han cachado? Típico del colegio. Les cuento algo, es fuerte, yo sé que es fuerte. O sea, espero que estén sentados, que estén tranquilos. La mayoría de las células de un árbol, por ejemplo, no son así. La mayoría de las células de un árbol ni siquiera tiene cloroplasto. ¿What? ¿En serio? Piénsenlo. Imagínense en un árbol. Árbol. ¿Ya? Eh, ¿Para qué son los cloroplastos? Fotosíntesis. Exactamente, los cloroplastos son los organelos responsables de la fotosíntesis. ¿Ya? Entonces, ¿en qué tejidos están? En los tejidos verdes, los tejidos fotosintéticos. Por lo tanto, las raíces, las células de las plantas de las raíces, ¿tendrán cloroplastos? No, No, po, no tienen. Las del tronco, ¿tendrán cloroplastos? tampoco. Tampoco, po. Entonces, lo único que tiene cloroplastos son los tejidos que están expuestos a la luz y son de color como verde. ¿Ya? Entonces, en un árbol, si te fijas, la mayor parte de este árbol no tiene células que no tienen cloroplastos. Y tampoco tienen vacuola. ¿What? Entonces, esto, cuando ustedes piensan en que células animales, en el colegio les muestran célula muscular, célula nerviosa, epitelial, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas. Les muestran una gama de tipos celulares de células animales. Y de plantas, caja zapatos. ¿Han cachado? Es como que uno pudiera construir un musgo, un pasto, una secuoya gigante o una palmera con un solo tipo celular. ¿Creen ustedes que eso tiene sentido? ¿Creen ustedes que toda la diversidad de plantas, de esas 300.000 especies, se pueden construir con un solo tipo celular? No, pues. No, po, no en eso, ¿ya? Bueno, las plantas están construidas con diversos tipos celulares. Mira, Gandalf, con diversos tipos celulares, y esos tipos celulares se organizan en órganos. O sea, las plantas también tienen órganos. ¿Cuáles son los órganos de las plantas? Raíz, tallo, hojas y los órganos reproductivos, que son las flores, y que esos se convierten después en los frutos, las que tienen flores. ¿Ya? Porque un pino, por ejemplo, no tiene flores propiamente tal. ¿Ya? Entonces, raíz, tallo, hojas son los órganos de la planta. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este curso? Vamos a hablar un poco sobre la morfología de estos órganos, raíz, tallo, hoja, flor, fruto, semilla, que está dentro del fruto. Y lo que vamos a hacer es partir desde abajo para arriba. Vamos a partir de la raíz. ¿Ya? Vamos a partir de la raíz. Vamos a ir a la raíz del problema. Ojo. En fin, ya. Entonces, vamos a partir por la raíz, ¿ya? ¿Y qué es la raíz? La raíz es la porción inferior del eje de la planta que usualmente se desarrolla debajo del suelo, ¿sí? A la zona de unión entre el tallo y la raíz se le llama cuello, y entonces y el suelo generalmente está por ahí, ¿ya? Si ustedes tuvieran que, yo creo que todos han visto una raíz alguna vez, ¿sí? O sea, han sacado una maleza o qué sé yo. ¿Qué me podrían decir de su estructura y su función? Es decir, ¿para qué sirve una raíz? ¿Y cómo es? ¿Cómo se ve? Ojalá podría, sí, como... Que siempre se expande, ¿Cómo? siempre se va expandiendo. Exactamente, ¿ya? Eso se llama que tiene crecimiento indefinido, crece de forma indefinida, ¿ya? David también tiene Para, razón, captar nutrientes. ¿Qué más? es para absorber los minerales, nutrientes del suelo, y poder Exactamente. alimentar la planta, por así decirlo, de Ya. los nutrientes del suelo. Absorber. ¿Es con B corta absorber o B larga?
B corta. B larga. La segunda, No, B corta, se ve más bonito con la B corta. ¿O no? ahí. Ah, valor. Ya. Agua y nutrientes. Muy bien. ¿Qué más? Puede relacionarse simbióticamente con micorrizas. Bien, exactamente. Asociación con microorganismos del suelo. MO, así es como una abreviación de microorganismos, ya, porque me hará como escribirlo en largo. ¿Qué más? No hace fotosíntesis, efectivamente, pero ojo porque puede darse algunos casos particulares, pero en general no hace fotosíntesis, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando yo agarro una maleza, ¿no es cierto? Y la trato de sacar. ¿Qué pasa ahí? La raíz le da firmeza a la planta. Exactamente. Fijación, es con ese, o sea, tengo pésima ortografía, qué terrible, qué vergüenza. Fijación al sustrato, ya, el suelo. En el fondo, ahí, ¿cómo lo muevo eso? Ahí, no sé qué dice. Bueno, en el fondo firma la planta al suelo, efectivamente. Entonces, es un órgano vegetal generalmente de simetría radial. ¿Sabes lo que es la simetría radial? La simetría radial es que si yo corto una raíz, es de sección circular. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se fijan que es como así? ¿Qué significa simetría radial? Simetría radial significa que si yo la corto por la mitad, genero dos mitades iguales, y si la corto así, también genero dos mitades iguales, y si la corto así, también genero dos mitades iguales. Entonces, es como los radios de una bicicleta o una torta, que yo la puedo cortar a cualquier lado y genero mitades iguales. ¿Cachan? A eso se le llama simetría radial. Lo contrario de la simetría radial es, por ejemplo, una persona, ¿ya? Que solo tiene un plano de simetría, ¿ya? Y esto se le llama simetría bilateral. Este es radial, este es bilateral. ¿Por qué? Porque si yo corto la cara así, no me genera dos mitades iguales. Aquí está la boca y aquí están los ojos. Entonces estas mitades no son iguales. En cambio, así por el medio, más o menos, ¿ya? Hay algunos que tienen la nariz así, me extraña, la boca así para el lado. Pero en el fondo se entiende, ¿no? Entonces, simetría radial de aspecto filamentoso. Eso es bastante típico en las plantas, en aspecto como ramificado. Generalmente son subterráneas, tienen geotropismo positivo. ¿Qué significa eso? Que orientan su crecimiento hacia el centro de la Tierra. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacen eso? Tienen unas células, ¿ya? Que se llaman estatolitos, que tienen unas pelotitas de almidón. ¿Y qué tienen todas las pelotitas de almidón cuando están cerca de un cuerpo celeste masivo? Tienen peso. Son unas piedras de almidón. ¿Qué? Disculpe, ¿qué era geotropismo positivo? Para allá voy, po. Geotropismo positivo significa que orientan su crecimiento hacia abajo. ¿Ya? Esto. Orientan su crecimiento hacia abajo. Por eso crecen hacia el suelo, digamos, para abajo. Y eso es porque estas células especiales tienen unos organelos con unas piedritas de almidón. Y estas piedritas de almidón tienen peso. Pesan. Son piedritas de almidón, tal cual, literalmente. Entonces, si la raíz está para el lado, las piedritas de almidón se van hacia abajo. Entonces, la raíz cacha que abajo está para allá y después esto se orienta así. El dibujo, obviamente, está pésimo, pero se entiende, ¿no? ¿Cachan? Entonces, siempre va a, comillas, saber que abajo es para allá, porque estas piedritas de almidón, estos gránulos de almidón, caen por gravedad. ¿Ya? Loco, pero es cierto. Tienen crecimiento indeterminado, que es lo que comentaba un compañero de ustedes por ahí. Esto es súper importante, muy, muy importante, para diferenciarlo de los tallos. Cuando veamos la clase de tallo, vamos a cachar que es súper importante esta diferencia. No presenta hojas ni yemas, ni tampoco nudos ni entrenudos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que desde una raíz nunca le van a salir brotes, nunca le van a salir hojas ni yemas, ni tampoco va a tener nudos ni entrenudos. ¿Ya? Aquí están las funciones. Básicamente resumimos lo mismo que nosotros pusimos. Fijar la planta de sustrato, absorber agua y nutrientes, transportar. Esto no lo habíamos mencionado, porque en el fondo toda esa agua y nutrientes que se absorben desde el suelo se transportan hacia las partes aéreas, ¿ya? También almacenamiento.
¿Quién no se ha comido una zanahoria? Entonces, almacenamiento es otra función y también producción de algunas hormonas. ¿Ya? Lo otro es como medio secundario. Cuando nosotros tenemos una raíz, podemos ver que hay una que es principal, se llama raíz principal o primaria, y las que salen hacia los lados se llaman laterales o secundarias. ¿Ya? ¿Sí? Como general. ¿Cuál es la estructura de una raíz? La punta de la raíz tiene una capa de células muertas, que es como una especie de casco o protección, que se llama caliptra. Tiene varios nombres, porque se llama también cofia o casquete radical, tiene un montón de nombres. Pero en general el nombre más usado es caliptra, ¿ya? Porque los españoles de España, a veces los libros como de español, vienen con otros términos, pero el que nosotros usamos más es caliptra. Luego viene una zona, aquí está el meristema, que es la zona como de activa división celular. Las plantas son diferentes a los animales porque en sus ápices, las puntas de abajo y de arriba, mantienen células como las que son stem cells o células madre, células embrionarias. Y es como que en un humano la cabeza mantuviera células fetales y la punta las patas. Entonces siempre creciéramos hacia arriba y hacia abajo. ¿Cachan? Entonces es súper diferente a los animales. Zona de diferenciación, aquí empiezan a aparecer unas cosas que se llaman pelos radicales. Los pelos radicales son las modificaciones de la epidermis que absorben el agua, y ahí la raíz lateral. Ya, esto me lo voy a saltar. Así se ve un corte de la raíz en la punta. Esta es la famosa caliptra. Acá va a estar la zona del meristema. Meristema es la zona de estas células embrionarias. ¿Ya? En general, esta raíz tiene el tejido vascular por el centro, y aquí están los pelitos radicales. Que esto cuando ustedes desentierran una planta, esta zona de los pelitos es que se ve como peluda, se ve como una zona blanca como peluda. Esos son estos pelos. ¿Ya? Esto me lo voy a saltar porque es como de la anatomía y ustedes van a tener un curso de anatomía después, así que no se preocupen. ¿Vale? ¿Cómo se llamaban esos pelitos que se ven en la raíz? Pelo radical. Pelo radical. Pelo radical. Y en inglés, Vale, root hair. Pelos radicales. ¿Ya? Ahora lo que vamos a ver es una clasificación morfológica de las raíces de acuerdo a diferentes criterios. ¿Ya? La morfología es una clasificación que es artificial, que es humana. O sea, las personas se ponen de acuerdo para poder simplemente separar y clasificar cosas. ¿Ya? Vamos entonces a tener raíces naturales y raíces adventicias. ¿Alguna vez han germinado poroto? Sí. Cuando germinan los porotos, ¿qué es lo primero que les sale? Como un cachito así, ¿cierto? La radícula. ¿Quién dijo por ahí? Radícula. Sí, radícula. Radícula. La radícula es la raíz embrionaria. Eso es la radícula, la raíz del embrión que sale de una semilla. ¿Vale? En la semilla en una planta es como un embrión portátil. Eso es la semilla. Entonces, la radícula es la raíz del embrión. Toda la raíz que se desarrolle a partir de la radícula es la raíz natural. O sea, incluso en un árbol que puede tener raíces así, pero gigantes, si esas raíces originalmente vienen de la raíz inicial, se llaman raíces naturales. ¿Ya? Y por otro lado, adventicias son todas aquellas raíces que provienen de otras estructuras, ¿ya? Otros órganos. Por ejemplo, si yo tengo un arbolito, ¿no es cierto?, con ramas, ¿ya? Y yo corto esta rama, la pongo en el suelo, pongo en el suelo los palos, y estos palos, como las rosas, por ejemplo, hago unos esquejes, y estos palos se me enraizan y empiezan a rebrotar. Esas raíces se originaron de un tallo, ¿sí? ¿Sí o no? Como en el caso de las rosas, yo corto los tallos y los pongo en la tierra y se me enraizan, ¿sí o no? Sí, gracias. Entonces, en ese caso se llaman raíces adventicias, cuando provienen de otros órganos, como de los tallos o de las hojas. ¿Ya? Este es el principio de los esquejes, de la propagación como vegetativa por patilla, que le dicen, no sé. ¿Ya? Cuando yo corto una rama y la pongo en el suelo y salen raíces, esas raíces son adventicias. ¿Ya? ¿Se entiende?
Sí. 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 Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Aquí está la semilla, salió en la raíz. Esta sería la raíz natural, ¿ya? Y aquí creció el tallo. Y por ejemplo, en los bambús es muy común que le salgan raíces adventicias en los nudos. Si alguien tiene bambús o quilas o de estos, ahora se usan de moda estos que ponen en el agua, estos bambús, le salen raíces adventicias por todos lados, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, en los que tienen como de estos monstera o filodendro. Es muy común que le aparezcan raíces adventicias, ¿ya? Esto puede ser como, se ve como largo, pero es súper simple. De acuerdo, esta es otra manera de clasificar las raíces. Tenemos, por un lado, según origen, que puede ser naturales o adventicias, y ahora, según función, ¿ya? Las raíces pueden ser absorbentes, de soporte, almacenaje, nematóforos, austorios o contráctiles, ¿ya? Esos son tipos de función especializada de las raíces. Por el contrario, una raíz puede ser normal. ¿Qué es una raíz normal? La que cumple simultáneamente función de absorción y soporte mecánico. La raíz normal. Y cuando están especializadas en una cuestión como en absorber, son algunas de estas funciones. ¿Vale? Entonces, ahora los vamos a ver de uno. Y lo que están aquí son subtipos de este gran tipo. ¿Ya? Tranquilidad. Una raíz absorbente es aquella que generalmente es fina y tiene como los pelos radicales y toda la onda. ¿Era con B? Bueno. Yo tengo claramente mala ortografía. Eso no puedo negarlo. Ya, felizmente existe el autocorrector de Word. Raíces absorbentes, su función es absorción. Y generalmente son finas, son delgadas. Ya, eso es. Entonces, por ejemplo, las raíces más arriba ya no son absorbentes, son simplemente las partes terminales de las raíces. ¿Ya? Soporte es una función mecánica. ¿Ya? Es una función mecánica. Las raíces fijadoras son un subtipo de soporte. Fíjense que esto está en azul y esto está en blanco, y es porque este es como el gran tipo y estos son los subtipos. Las raíces fijadoras son típicas de las plantas epífitas. ¿Alguien sabe lo que son las plantas epífitas? No. No escuché, profe. No. ¿Alguien sabe lo que son las plantas epífitas? Yo no. No creo. El clavel del aire es uno, ¿no? Buena. Exactamente, Buena. ¿viste? Sí sabían. Esclaves del aire, itis. Yo creo que son sobre otro vegetal o los árboles, ¿no? Exacto. Como... ¿Sí? Ya, esto, ojo, no es lo mismo que una planta parásita ni una planta trepadora. Una planta epífita es aquella que crece encima de otra, pero no está parasitándola, no está sacando como nutrientes, ni tampoco está conectada al suelo, sino que hace toda su vida arriba de otra planta. Típico plantas epífitas, algunos musgos, algunos helechos, las bromelias, ¿cierto? Bromeliáceas, como por ejemplo el clavel del aire, algunas orquídeas epífitas, etc. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de las raíces fijadoras? ¿Ya? Las raíces fijadoras lo que hacen es agarrar esta planta al tronco para que no se caiga. Y estas raíces fijadoras no absorben en general nutrientes, sino que simplemente hacen que esta planta no se caiga. Chao. Fijadora. ¿Vale? Típico de las plantas epífitas. Esta es una orquídea tropical epífita. Entonces ahí está el tronco del árbol y estas raíces lo que hacen es que no se caiga esta cuestión. Y la mayor parte de la absorción se hace aquí como en las esquinitas de las hojas o aquí por ahí. ¿Cachai? Aparece como algo de absorción. Se hace como por las hojas. ¿Ya? ¿Se entiende? Fijadoras. Sí. Esto también es súper simple. Las raíces trepadoras son raíces típicas de plantas trepadoras que tienen raíces adventicias. En este caso, se fijan, este es un tallo. Se fijan, ahí está la hoja, porque tiene nudos, entre nudos, tallos, la cuestión. Y estas raíces además generalmente secretan sustancias adhesivas, ¿ya? Literalmente como un pegamento. Un ejemplo es la hiedra. ¿Alguien alguna vez ha tirado, ¿no es cierto?, de un muro la hiedra y sale como con pedazo de muro y pintura y toda la cuestión? ¿Cachai? Sí. Eso es porque estas raíces se pegan a la cuestión.
¿ya? Pero de nuevo, no son parásitas, no le quitan nutrientes ni nada al árbol, sino que simplemente se pegan. Es como si a alguien le gusta la escalada, es como que fueran grampones, ¿ya? Que en el muro que van haciendo como para firmar y poder trepar, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con las raíces fijadoras? Que las plantas epífitas no están conectadas con el suelo, y en cambio las plantas trepadoras salen del suelo, ¿ya? Y en el caso de las raíces trepadoras, afirman a la planta para trepar, ¿ya? Pero la planta está crece desde el suelo, ¿ya? A diferencia de una raíz fijadora. Aquí crece desde el suelo, y para poder subir por este soporte, las raíces fijadoras lo agarran así, ¿ya? El ejemplo más clásico es la hiedra común de la casa, de qué sé yo, la hiedra, la hiedra, ¿ya? ¿Perfecto? Típico de plantas trepadoras. Si quieren más detalles de esto, hay un libro que se llama Plantas trepadoras, epífitas y parásitas de Chile. Ese libro es de Alicia Marticorena, Diego Alarcón, Lucía Bello y un tal Cristian Atala, parece, algo así, ¿ya? Es un libro que hicimos alguna vez, un libro muy bonito. No se puede, ya no hay copias físicas, pero está en PDF. Si ustedes van a Chile Bosque, algún foro en Facebook o en Chile Bosque, o por ahí lo googlean, pueden encontrar el PDF, y si no, se los paso yo por ahí, ¿ya? ¿Cómo se llama, profe? ¿El libro? Se llama Plantas trepadoras, epífitas y parásitas de Chile, nativas de Chile, algo así, ¿ya? El libro que hicimos es bien bonito, es chorro el libro. Lo ponen en Google, ponen Marticorena 2010 trepadoras, y les va a salir ahí la cuestión, ¿ya? Un ejemplo nativo es la Dirangea serratifolia. Este es el boqui naranjo, es una planta típica del bosque templado. O sea, si ustedes van a Valdivia, Puyehue, Osorno, y a los bosques como más húmedos, ¿no es cierto?, de Chile, hay esta plantita, ¿ya? Es una pariente de las hortensias, pero es nativa, ¿ya? Y esta tiene estas raíces aquí. ¿Se fijan que es como que fuera un velcro? ¿Ya? Ahí está, po, Chile Bosque. Está. Si, no les digo yo, si hoy día hay que saber teclear, está todo ahí en internet. El otro día tenía un problema para abrir los PPT, y me hicieron a mi hijo, ¿lo googleaste? Google. La primera cuestión que me salió era cómo arreglar el problema. Sí, hoy día hay gente que no sabe googlear, eso es todo. El resto está todo ahí. Bueno, Hydrangea serratifolia, ahí está. ¿Ya? Esas son las raíces adventicias, esas son raíces trepadoras, ¿ya? Se fijan que va creciendo vertical, pero esta planta, si no se afirma al soporte, se cae, porque es como, el tallo es como lacio, ¿se fijan? Excelente. Las raíces de sostén son aquellas que aparecen para afirmar la planta, ¿ya? Y por ejemplo, un típico ejemplo son los filodendros, ¿ya? Ejemplo de sostén. Ahora, cuando estas raíces de sostén se juntan como en un paquete y forman como literalmente verdaderas columnas, se llaman columnares. O sea, las columnares son un tipo de sostén que están todas juntas formando como una columna. Esto es típico, por ejemplo, en los ficus, ¿ya? En los gomeros. Si ustedes van a la Plaza Victoria, o si ustedes alguna vez han ido a Buenos Aires, en Argentina, en las plazas está lleno de ficus que tienen estas cuestiones. Como la madera es relativamente de baja densidad, es blanda, estas columnas, verdaderas columnas, afirman las ramas laterales y permiten extender la copa hacia el lado, porque si no estas ramas se caerían los ganchos, se corromperían. ¿Cachai? Entonces, literalmente es como poner un bastón, es como que alguien se va extendiendo hacia un lado y le ponen un soporte, ¿cierto?, para no caerse. Ya es como firmar el brazo en el respaldo de un sillón. No sé, ya no se me ocurre. Hasta ahora, metáforas creativas hay pocas, pero ese es el concepto, es como una columna, ¿ya? O sea, literalmente esto es como que fuera, ¿no es cierto? ¿Me cachas esas columnas así como? Ya, filo. Profesor, ¿Qué? esta está ¿Estudiante? conectada a la Tierra, ¿verdad? Claro. Se O fijan, esta está creciendo, todavía no llega, porque son adventicias, salen del tallo, pero estas se conectan abajo para poder dar soporte, po.
sea, se conectan abajo y literalmente quedan como un pilar. Porque después llegan acá abajo y esto se crece así, po. ¿Cachai? Entonces, es igual que una columna. Literalmente afirman esta rama. Porque esta rama sola se quebraría aquí, se caería. ¿Mm? ¿Cachai? ¿Alex Cute? ¿Sí? Sí, acabo de cachar, sí. ¿Eh? Muy bien. Las raíces tabulares es el mismo concepto, pero tienen forma de tabla. ¿Y cuál es el rollo acá? No sé si alguna vez han visto los dibujos animados cuando la gente hace cohetes, ¿cierto? O estos típicos videos de YouTube de estos gallos que hacen cohetes. ¿Se han fijado que abajo le ponen unas cosas así? ¿Para qué son estas aletas? Para darle soporte. Para el ¿Para qué no, despegue, ¿no? para que no se caiga para el lado, po, para darle soporte mecánico en la base. Y esto es exactamente lo mismo. Acá, esto que está aquí es el tronco. Y esto que está acá son raíces tabulares. Son raíces adventicias que tienen esa forma como de tablas, que literalmente, no sé si alguna vez han visto en los muebles y todo, es como ponerle una cuña, ¿ya? Una cuña que le da soporte a la cuestión para arriba, ¿ya? Entonces, a veces en los techos ponen así tablas así, y aquí en la esquina le ponen una cuña. Esto es básicamente lo mismo, ¿ya? Es una raíz adventicia que tiene esta forma plana, como de tabla, ¿ya? Y que le da el apoyo al tronco. Este es tronco y esta que está aquí es la raíz tabular, que está exactamente igual que lo que yo dibujé del cohete, así. ¿Ya? Loco, pero cierto. O sea, podemos decir que eso lo inventaron las plantas hace millones de años. Y por último, los zancos, estos típicos de plantas de estuario, como de los... ¿Alguien sabe qué es esto o le suena o no sé? ¿Qué tipo de plantas Una son? pregunta. ¿Sí? Las fulcras, los tabulares, los zancos, ¿son subcategorías de las raíces de sostén? Claro, Ya. exactamente. ¿Se fija? Esto lo vimos acá, ¿ve? De soporte, perdón, de soporte. ¿Ya? Sostén es como lo mismo que una columnar, pero de a una. Es una raíz que soporta el peso de la planta. Y cuando estas raíces de sostén se agrupan en paquetes, se llaman columnares. Y cuando estas raíces de sostén tienen forma de tabla, se llaman tabulares, pero son todos tipos de soporte. Esa es la función general. La función general es soporte mecánico, ¿vale? Y son Ah, no, me cacho eso. distintos tipos. Lo que pasa es que es un caso, morfológicamente tú lo puedes distinguir, porque o sea, claramente las columnares tienen forma de columna y las tabulares tienen forma de tabla. ¿Cachai? Simplemente como para que lo entiendan, es como esto mismo, pero de una forma particular. ¿Vale? Ya, y en el caso de los zancos, esto, mira, no sé si alcanzan a ver acá. ¿Alcanzan a ver que la línea del agua va como por ahí? O sea, que claramente aquí hay cambios en la marea. Sí. Ya, las zonas de estuario, ¿qué es un estuario? Es cuando viene un río y está aquí el mar, entonces la zona donde se mezcla el agua de mar con el agua del río, donde esta zona del río, que es agua dulce, y que tiene todavía influencia del mar, ese es un estuario. ¿Ya? No puedo escribir con eso. Ya, estuario. Entonces, en la zona de estuario, que tiene influencia de la marea, el agua sube y baja, ¿ya? En este caso, esto es un manglar, esta especie es un mangle, Rhizophyra mangle, típico de algunos ambientes, estuarios tropicales, ¿ya? Y en estos estuarios tropicales, este mangle está sujeto a las mareas y en este caso entra agua salada. El agua salada es muy tóxica para las plantas y para los tejidos fotosintéticos. Entonces, literalmente estas raíces lo que hacen es levantar la planta. Es súper loco porque el suelo está debajo del agua y esto lo que hace es, aquí está el agua, aquí está el suelo, y estos zancos levantan el tronco, y el tronco propiamente tal sale como desde aquí, y de ahí está el arbolito. ¿Cachan? Entonces, literalmente,
es como que no se quiere mojar no sé, po, los zapatos o whatever, pero estos son como zancos que levantan el tronco de la planta. ¿Ya? Por eso se llaman zancos. Típico, ejemplo típico, los manglares. ¿Ya? ¿Esas raíces resisten el agua salada? Claro, efectivamente, porque generalmente los tejidos externos de estas raíces no entra el agua así tan fácilmente. ¿Ya? Además que como te digo, los tejidos más sensibles a la parte a la sal o al exceso de sal son los tejidos fotosintéticos. ¿Ya? Igual las plantas tienen mecanismos ahí fisiológicos, eso es como otro tema, pero morfológicamente la característica es que esto levanta a las plantas y tienen obviamente una función mecánica, ¿no es cierto?, de sostener la parte aérea, pero levantándola. Eso es el zancos, ¿ya? Típico de los manglares. ¿Ya? ¿Dónde hay manglares? En las zonas tropicales, aquí en Chile no hay. ¿Ya? Aquí en Chile no hay manglares. ¿Dónde pueden encontrar? En Florida, Estados Unidos, en Cuba, ese tipo de ambientes como tropicales, ahí hay manglares. Panguipulli igual se... No, Panguipulli no, disculpa, puta. Es acerca de Coyhaique, que es manglar. ¿A dónde? Es que es agua de deshielo, que se junta con el agua de mar. Ya. Cerca de Coyhaique. No, yo conozco Coyhaique, mi papá es originario de Chile Chico, no sé, conozco Coyhaique, Cochrane, Aysén, toda esa onda. Y por ahí hay ¿Qué te zonas, manda el nombre? claro, hay zonas, pero no son manglares en términos ecológicos, porque claro, no hay Rusófora mangle. Pero ojo, porque el manglar es un ejemplo típico de raíces en zancos, pero eso no significa que otras especies no puedan tener raíces en zancos. ¿Te fijas? Sí, ¿Cachai? sí, sí. O sea, zanco es un tipo morfológico de raíz, que lo puede tener cualquier planta que haga exactamente lo mismo. Ahora, para el ejemplo, el más típico es el manglar. ¿Ya? Es como lo que voy a mostrar ahora a continuación. ¿Ya? Entonces, ahora viene otra función, que es el almacenaje, ¿ya? Que obviamente tiene que ver con tejidos de reserva en las plantas subterráneas, ¿ya? Y en raíces de reserva. Acá, por ejemplo, tenemos unas raíces almacenadoras, ¿ya? Que son típicamente más engrosadas que las raíces normales. Tienen un tipo celular que se llama parénquima, ¿ya? Y pueden absorber desde agua, almidón, proteínas, lípidos, ¿ya? Distintas cosas. Cuando estas raíces reservantes tienen forma cónica, se fijan que esto es como un cono, porque además es 3D, ¿cierto? Cónica. Se llaman cónicas. Bueno, ¿ya? Súper. Ahí se les acabó este es un cono, entonces cuando tienen forma cónica, se llaman cónicas. Y cuando tienen forma más gordita que larga, se llaman napiformes. ¿Ya? Entonces, esta es una raíz napiforme, como el rabanito, y esta blanca larga es cónica. Cónica, cónica, napiforme. Obviamente, esto es súper importante que en morfología es al ojo humano o al ojo del observador. Entonces, los extremos siempre son fáciles de identificar. O sea, yo esto lo veo y digo que es cónica y esto lo digo es napiforme. Pero todas las formas como intermedias, cuando son gorditas pero más o menos largas, ya la cuestión se pone media peluda y ahí hay que usar como el criterio, no más subjetivo. O sea, como yo defina esto, voy a tener que definirlo así como más o menos, qué sé yo, ¿ya? Y la otra es que tengo que ver varios para poder definir una especie, porque, por ejemplo, si hay mucha variación, si son todos así, yo digo napiforme, pero si hay mucha variación, puedo decir napiforme acónica. O sea, es decir, puedo encontrar todo lo entre medio. ¿Ya? Y también las raíces tuberosas. Las raíces tuberosas son aquellas raíces reservantes que tienen aspecto de papa. ¿Ya? Pero, esto, están sentados, es muy fuerte.
Chan. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. ¿Quién me explica por qué? ¿Quién me Me explica por pillo. qué? Son Bueno. tubérculos. Son tubérculos, pero ¿por qué no son raíces? Las raíces no tienen nudos. ¡Bien! ¿Qué fue, Rafael. Rafael? Esta es una papa, ¿cierto? La papa tiene unos puntitos que la gente les dice ojos de las papas. ¿Lo han visto alguna vez? Sí. Entonces, estos ojos, ¿qué pasa cuando yo dejo esta papa y se me humedece? Está como un ambiente medio húmedo, qué sé yo. ¿Qué pasa con esos ojos? Germina. Le comienzan a salir raíces. Le ¿Verdad? salen, Empiezan a brotar. le salen hojas. ¿Ya? Le salen hojas. ¿Ya? Generalmente brotan para arriba. O sea, le salen hojitas, tallos, qué sé yo. ¿Ya? Y eso significa que estos ojos son yemas. Los ojos de las papas son yemas y pueden brotar, generar hojas. Por lo tanto, tiene yemas y por definición, entonces no son raíces. ¿Ya? ¿Se fijan? Loco. Espérate, que me están admit. Ya, ahí sí. Entonces, las papas no son raíces, son tallos. ¿Ya? Vamos a ver la próxima clase que tengamos de tallo, vamos a ver como más detalle, pero básicamente esto es un tubérculo radical. Un tubérculo radical, radical significa de raíz. Y una papa es un tubérculo caulinar. Caulinar. Y caulinar significa de tallo. Y esto no es lo mismo. Ya, entonces radical de raíz. No sé si esto, ya, fijo, no importa. Fijo. Entonces, las raíces tuberosas son tubérculos radicales y se caracterizan porque no tienen yemas, es decir, esto jamás va a brotar. No importa si yo, o sea, se me va a podrir, pero si yo lo pongo con humedad, nunca le van a salir hojas, ni tallos, ni nada, ni flores, ni ninguna cuestión. ¿Ya? Un ejemplo de esto son las batatas o camote o papa dulce. Entonces esto nunca va a brotar porque no tiene yemas, no tiene ojos, no hay ojos de la papa dulce. ¿Ya? Sí le pueden salir raíces porque es una raíz, entonces le pueden salir raíces para los lados. Y la otra no tiene nudos y entrenudos. ¿Ya? Entonces esta es una raíz tuberosa que tiene un aspecto de papa, pero no son papas en el sentido como tubérculo caulinar porque no tienen yemas. ¿Ya? ¿Se acuerdan que aquí en la primera diapositiva, ahí, no presentan hojas ni yemas? ¿Cachai? Entonces, no son. Po. Y no son, no son, no son. ¿El jengibre vendría siendo de esta categoría? Excelente pregunta. Fíjense que el jengibre es otra cosa. Eso lo vamos a ver en la clase de tallo, que es la próxima clase. ¿Se fijan que es como así el jengibre? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué son estos? Estos son nudos. Y en la punta de los jengibres a veces comienza a brotar porque tiene una yema. Entonces, de hecho, esto es otro tipo de modificación de tallo que se llama rizoma. Lo mismo la cúrcuma, ¿ya? También son tallos, efectivamente. ¿What? Esos son tallos subterráneos. Así como hay raíces aéreas, como por ejemplo esta, que es una raíz, pero que está arriba, hay tallos subterráneos. Loco, pero cierto. ¿Ya? Entonces, un ejemplo es la batata. ¿Han comido batata? ¿O papa dulce o camote? Ahora Sí. están de moda estos chips caros de batata. Eh, la- eh,
¿Han cachado, no? Que valen como 3 lucas así el paquete. Los ticas. Los Sí. chicas. Ustedes saben que en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, la batata es baratísima, súper barata. Súper barata. Y está por todos lados. Y en Argentina, por ejemplo, uno puede comprar dulce de camote, que es como el dulce de membrillo, pero medio café o amarillo. Es un cultivo muy barato, porque generalmente es de ambientes tropicales y se da fácilmente, etc. Entonces muy común en Sudamérica las batatas. ¿Sabían? Pero en Chile, que no es tropical, en general es caro. ¿Ya? Capaz que en Arica se dé, como en algunos lugares, como en Arica, pero en general no. Sí, se de Arica. Sí. En Arica es barato, ¿viste? Sí, que en Arica, o sea, en el fondo, el norte de Chile, por ahí pasa el trópico, pero como se levantó la cordillera, claro, Arica es casi Perú. Como se levantó la cordillera, tenemos un fenómeno que generó el desierto, ¿ya? Hiperárido. Pero si no se hubiera levantado la cordillera, esa parte sería tropical. Y tendríamos como una selva tropical, así con monos, que no sé, po, ¿cachai? Con jaguares. ¿Ya? Bueno, entonces esa es la cosa del camote. Es bien rico, es dulce. Yo en Estados Unidos, en Gringolandia, bueno, en general cuando uno se dedica a la ciencia le toca viajar mucho. Yo he estado no sé, en la Antártica, en distintas partes. Y por la pega. Y en Estados Unidos, una vez que hice una hamburguesa y al lado venía con papas fritas, pero eran papas dulces fritas. Así, de estas como papas fritas, no chips, sino que estas papas así. ¿Cachan? Como así. Oye, pero muy buenas las papas fritas de esta cosa. Por supuesto tienen como 800 trillones de calorías, pero porque son bien dulces, pero bueno, las otras papas igual, así que súper ricas. Sweet potato. ¿Ya? Neumatóforos. Estamos como terminando. Neumo. ¿Qué significa este término neumo? Neumo. Fíjense las palabras que vienen de ahí. Neumático, neumonía. ¿Qué significa Como del neumo? aire, lo relaciono como con el aire. ¿No? ¿Permeable? No sé. ¿Quién dijo aire? Constanza. Ahí, Constanza, tienes todas esas estrellitas. Exactamente. Neumos significa aire. ¿Ya? ¿Y qué son los neumatóforos? ¿Alguna vez han visto estos los monos animados de ninja que se meten debajo del agua y que respiran como por una bombilla, ¿cierto? Que están así como, están debajo del agua y está el ninja, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí ninja y están como con un, ahí está, super ninja. ¿Ya? Están como con una bombilla así de bambú o qué sé yo, y respiran por ahí. ¿Cachado, no? Sí. Sí. Está medio obeso el ninja, pero no importa. Ya. Eso es un hematóforo. ¿Sí? Yo con eso siempre había tenido la duda de que, o sea, porque sabía que eso es como lo que estaba afuera era para que respirara como la planta, ¿Mm? o sea, tenía entendido. Pero mi duda era como, ¿la planta es como que está invertida? ¿Es como que sale del suelo y crece para arriba? ¿O como que se da vuelta en algún momento? Genial. Ya. Bueno, esta es una raíz particular, una modificación morfológica, ¿ya? Que es una adaptación a ambientes que son hipóxicos, con poco oxígeno. Es típico de plantas de pantano o plantas que viven en lugares donde el suelo está muy anegado y tiene poco oxígeno. ¿Ya? Piensen que las plantas son organismos eucariontes. Todas las células eucariontes tienen que hacer respiración celular. Incluso las plantas, que son fotosintéticas, pero igual tienen que hacer glicólisis y hacer respiración celular. Las plantas también tienen mitocondrias, ¿sí o no? Y el aceptor final es el oxígeno. Entonces, todas las plantas necesitan oxígeno. Y yo puedo literalmente ahogar una planta si le echo mucha agua. ¿Ya? Entonces, en lugares que hay poco oxígeno en el suelo, algunas plantas han desarrollado estas estrategias o adaptaciones para lidiar con el poco oxígeno. La planta esta tiene raíces normales y aparte tiene raíces especiales que se llaman neumatóforos
que tienen geotropismo negativo, es decir, crecen hacia arriba. Y estas raíces van a tener unos hoyitos que se llaman lenticelas, y esos hoyitos literalmente van a permitir que ingrese aire. Y adentro tienen un tejido que es bien esponjoso, lleno de espacios de aire. Entonces, literalmente es una estructura que le permite ingresar oxígeno a los tejidos subterráneos en ambientes anegados o de pantano. ¿Ya? Entonces es para respirar, tal cual. Igual que el ninja debajo del agua. ¿Ya? Loco, pero cierto. Pero cuando crece, ¿cómo, si va creciendo de abajo todo ese tiempo, qué pasa? ¿No está respirando hasta que sale hasta arriba? Es que esto, a ver, ¿cómo lo pongo aquí? Imagínate, este es un ambiente así, ¿no es cierto? Acá está la planta propiamente tal, ¿ya? Y a partir de las raíces de aquí van a salir los neumatóforos, ¿cachai? ¿Sí? Pero la planta es esta. Ya. No es que la planta esté debajo del agua, o bueno, puede ser, pero o que crezca para el otro lado, digamos, sino que es una planta que va a estar por encima del agua o del suelo, lo que sea, y las raíces van a emitir estos neumatóforos hacia arriba. ¿Ya? Ya. Yo los he visto así live, ¿ya? Por ahí tengo fotos, queda poco tiempo, pero otro día les puedo mostrar, tengo fotos, yo le he sacado fotos así, yo estaba muy emocionado, vine en Montefiore, en Cuba, ¿ya? En una zona como de manglar, hay unas partes medias pantanosas y habían plantas con neumatóforos. Y yo estaba me talé sacando fotos y todo, y está una sobrina adolescente y mi papá mirándome con cara de, "Ah, son palos en el agua, ¿qué onda? ¿Qué está diciendo?" Y yo, neumatóforos, fotos. Eh, bueno, cosas de biólogo. Sí. Nos queda poquito, neumatóforos austorios. Estas son raíces modificadas de plantas parásitas. Y los austorios son, entonces, por ejemplo, el quintral, los quintrales, ¿ya? Tienen raíces, ¿ya? Que van a ser como un vampiro, ¿ya? Ahí, no sé me ocurrió cómo dijo, pero esas raíces penetran los tejidos del huésped y se conectan usualmente con el tejido vascular de la planta huésped, ¿ya? Y esas raíces de las plantas parásitas que se enchufan, ¿no es cierto?, al huésped se llaman austorios. ¿Vale? Típico de la cúscuta, el quintral o cualquier planta parásita. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué o qué? Profe, una pregunta. ¿Sí? Cuando uno visita, por ejemplo, no sé, un parque nacional, una reserva natural, ¿Ya? y veis todo un sector lleno de quintral, ¿se puede intervenir? ¿Se debe intervenir o se autorregula ese ecosistema? Bacán. Muy buena pregunta, excelente pregunta. De hecho, me han preguntado eso hasta como por el diario, periodistas, así como, oye, queremos sacar los quintrales. Y yo, ¿what? No. Los quintrales son nativos de Chile. Son súper, súper importantes en el ecosistema. Por varias razones. Ejemplo, los quintrales son una de las pocas plantas que florecen en invierno. Y los picaflores, nativos de Chile, se alimentan de esas flores. Y si no hubieran quintrales, en invierno no tendrían que comer. ¿Ya? Aparte, los frutos son dispersados también por animales nativos, por ejemplo, el monito del monte. Y por ejemplo, las tencas. ¿Ya? Algunas aves nativas también. ¿Ya? Entonces, y son parte de la dinámica natural. No hay que controlar los quintrales. Son plantas nativas. Son dispersados por aves nativas, por mamíferos nativos y son polinizadas por insectos nativos y visitadas por aves nativas. Entonces, súper importante el ecosistema para una trama de cosas vivas. Así que, todo bien. Ahora, los parásitos en general no matan al huésped, excepto cuando el huésped está muy, 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 muy parasitado, eventualmente puede como ir como mermando su energía, ¿no es cierto?, sus recursos hasta que como que suena, pero en general no matan al huésped así instantáneamente, es como tener pulga o piojo. ¿Ya? ¿Te, se- ¿Ese, se- profe? te contesté más o menos? ¿Sí? Sí, obvio que sí, sí. Así que si veo a alguien sacando quintrales, ¡pah!
No. Sí, pues, porque Además, son bonitos. Además, sí, escucho. el quintral es planta medicinal, en concreto la que crece en el trébol. Se usa para reducir el colesterol. Sí, y tiene otra función más. Los frutos son comestibles. No sé si ustedes sabían, pero los frutos del quintral son comestibles y son bien ricos, son dulces, se pueden comer. Entonces, cuando ustedes hagan su pyme de mermelada quintral, ustedes me dan el 10% y todos amigos. Así que no hay problema. ¿Ven? Es verdad, los frutos son comestibles. No sé si alguien los ha probado, son bien ricos. Piola. Les quería recomendar un libro, pero vamos a terminar. Y yo sí los había probado. Ya, ¿y qué te Y parece? después de que los había probado, me empezaron a molestar que era caca de té. Pero no, es rico, es muy dulce, eso sí. Dulce, Es rico. pegajoso a Sí, sí, sí. a la textura de los dedos. Sí. Sí, no hay que comérselos si los encontráis como por ahí, hay que comérselos directo de la planta, porque si no, efectivamente puede ser caca de tenca, y no es broma. O sea, cómetelos directo de la mata, y esos son los frutos y son dulces, son ricos. Pero son Sí, dispersados es por las que, tencas. sí, ¿cómo se llama? Mi abuelo trabaja cerca o sea, trabaja en CONAF, entonces cuando estaba trabajando en la Chinchilla, ¿Ya? acá en la ¿En la cuarta reserva? Sí, región, sí, sí, ¿sí? lo ubico. eh, hubieron investigadores viendo los quintrales, o sea, el este. Los conozco. Y, sí, y, ¿cómo se llama? Y ahí sacaban y ahí por eso los probé, No, porque estaban son viendo buenos. los... Sí, son buenos. Imagínense, no sé, ¿cachai? Onda, porque seguro tienen antioxidantes. A todo esto les cuento algo así para callado. Yo sé que es fuerte también, pero todo tiene antioxidantes. Si está vivo, tiene antioxidantes. Desde las bacterias, las arqueas, hasta los elefantes. Todo tiene antioxidantes. Si no tiene antioxidantes, está muerto. ¿Ya? Entonces, esto de que con antioxidantes, así como obvio, ¿ya? Todo tiene antioxidantes. La Y algo lechuga muerto puede tener antioxidantes. Por ejemplo, un también, té que ya está seco. si está demasiado muerto hace mucho tiempo, probablemente se van, digamos, desapareciendo. Pero, por ejemplo, una lechuga también tiene antioxidantes. Nosotros tenemos antioxidantes. ¿Por qué? Las concentraciones varían, Porque, ¿no? claro, la concentración puede variar, exactamente. Y la otra es que una cosa es que algo tenga antioxidantes y otra cosa muy distinta es que tú te lo comas, lo digieras, pase del intestino a la sangre mágicamente a repartirse por las células de tu cuerpo con poder antioxidante. O sea, todas esas cosas de los comerciales, te juro que yo como que si uno sabe un poquito de biología, cacha que es pura chaya nomás. Así que, sí, pues, sí, para eso está la digestión. O sea, yo no creo que estos antioxidantes pasen, digamos, así mágicamente a todas las células de tu cuerpo y seas más joven. ¿Cachai? No, pura, pura publicidad. En fin. En todo caso, sí, los antioxidantes son importantes en la dieta, las vitaminas tienen propiedades antioxidantes, etcétera, porque todos los organismos vivos son organismos reducidos. Las moléculas orgánicas que forman nuestro cuerpo son moléculas reducidas y nosotros estamos en una constante oxidación que nos va degradando y vamos recuperando con moléculas reducidas. Ya, eso es por otro día, en fin. Pero autorios son las raíces como de parásitos, ¿vale? Por último, las raíces contráctiles son típicas de algunas plantas de desierto, por ejemplo, algunas aizoáceas, estos como litops, algunos cactus también lo hacen. Y estas raíces, estamos súper cortos en el tiempo, por eso estoy como apurándome. Literalmente, traccionan la planta hacia abajo. ¿Ya? En algunos lugares de desierto, es tanta la radiación que la planta se entierra para dejar expuesta solo una parte. ¿Ya? Y esta otra parte verde esto como que es aquí le he hecho bloqueador solar, ¿no es cierto? Entonces así no se me quema todo el tejido fotosintético. Las plantas se pueden quemar con la luz, por si acaso. Cuando ustedes vean manchas como medias moradas en las hojas, pueden ser manchas de sol, manchas de exceso de luz, ¿ya? Entonces, estas plantas se entierran, tanto para evitar la herbivoría o como para evitar el exceso de luz. Y esas son las raíces contráctiles. Súper simple, el sistema radical
puede ser hipógeo, epígeo o acuático. Por favor, les pido que me den un poquito, unos minutos, si es que nos pasamos para poder cerrar la clase, porque nos van a quedar 3 diapos y como que no vale la pena. Esto es súper simple. Hipo significa debajo, geo, tierra. Cuando las raíces están debajo de la tierra, es un sistema radical que es hipógeo. Epi significa sobre, epidermis, ¿cierto? Entonces, epígeo, cuando están sobre. Entonces, por ejemplo, las raíces de la hiedra que está trepando en la muralla son epígeas, y una zanahoria es hipógea, y acuático que está en el agua. O sea, no tiene mucha ciencia esta cosa. Esto sí me importa que lo sepan, porque es bien importante, que tiene que ver con la arquitectura. ¿Ya? La arquitectura es cuando yo miro una raíz de lejos y el aspecto general. Y en general, cuando uno tiene raíces, siempre hay como de dos tipos. Si este es el suelo, hay unas raíces que son como así, ¿no es cierto? De las cuales salen como raíces secundarias. No sé, es típico cuando uno saca, no sé, un diente león, ¿cachai? Como una maleza así como que es media dura de sacar. Uno puede ver una raíz como así, ¿ya? Y por otro lado, cuando yo saco una champe de pasto, las raíces son así. ¿Sí o no? Sí. Sí, Gracias. Entonces, estos son los dos Sí, sí. tipos, gracias, los dos tipos de arquitectura de raíz. Este se llama heterogéneo, alorífico, esta se llama raíz pivotante o axonomorfa. ¿Ya? Con un término me basta y les pongo todos por si encuentran algún libro que diga otra cosa. Yo generalmente uso pivotante. ¿Ya? Con eso estamos. Y esta otra es un sistema que es homogéneo, homorífico y es una raíz fascicular o fibrosa. Yo uso generalmente raíz fascicular. Con un término estamos, pero para que sepan que existen los otros. ¿Ya? Entonces, esto, una raíz de un árbol, por ejemplo, usualmente es pivotante. Una raíz de una champepasto es fascicular. ¿Sí? Súper simple. Yo sé que los términos pueden ser nuevos, por eso es importante que repasen, porque los términos van a tener que como tratar de familiarizarse con estos términos, pero es súper simple. La raíz grande con unas más chicas para el lado, pivotante. La chasca, fascicular. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí, este es el ejemplo de una raíz que es pivotante. Nosotros tenemos un eje principal con raíces menores hacia los lados. ¿Ya? Por ejemplo, así, así, así. Y por otro lado, la que es como fibrosa, que son todas del mismo diámetro. Aquí claramente hay una que es más grande y otras más chicas. En cambio, en la fibrosa son todas más o menos igual. ¿Qué es esto? Se fijan que acá yo no puedo distinguir una principal. Son todas iguales nomás. ¿Okay? Típico de los pastos. No es exclusivo de los pastos, pero es típico de los pastos. Lo último que vamos a hablar en la clase de hoy es que en las raíces hay todo un mundo. Todo un mundo. Debajo del suelo pasan 1000 cosas que en general la gente obvia, porque es mucho más difícil de estudiar debajo del suelo que arriba del suelo. ¿Ya? Pero debajo del suelo hay asociaciones con hongos, que la asociación se llama micorriza, que es una asociación de un hongo con las raíces. Esta asociación puede ser súper íntima y que mejora o ayuda a las plantas, por ejemplo, en la absorción de potasio, de fósforo, perdón, mejora, por ejemplo, protege contra microorganismos patógenos, mejora la tolerancia a la desecación. Hoy día, por ahí había una niña que estaba interesada en la restauración. Hoy día hay mucha gente trabajando en el uso de micorrizas para la restauración ecológica por las mejoras que le da a la planta en términos de resistir el estrés ambiental. ¿Ya? o sea, los bosques están interconectados con micorriza. No solo los bosques, los pastizales están llenos de micorrizas y hongos endófitos y otro tipo de bacterias, etcétera. ¿Ya? Entonces, no solo hay hongos, también hay bacterias, hay hongos endófitos, hay bacterias fijadoras de nitrógeno, por ejemplo. Por ejemplo, las leguminosas, las fabáceas, tienen típicamente interacciones con bacterias y forman nódulos para fijar nitrógeno y son súper importantes para ustedes. Por ejemplo, ¿por qué se hacen rotaciones de cultivo? Y se ponen, por ejemplo, poroto un año y al año siguiente trigo y al año siguiente alfalfa, porque las leguminosas, al tener esta asociación con bacterias fijadoras de nitrógeno, enriquecen de nitrógeno el suelo. ¿Ya? Y el nitrógeno es importante para la formación de proteínas, etc. ¿Ya? Entonces, súper importante esta asociación con bacterias. Ahora, hay otras bacterias que hacen otras cosas, no solo fijar nitrógeno. Hay bacterias importantes en un montón de cuestiones. ¿Ya? Y
están las bacterias que se llaman Plant Growth Promoted Bacteria, PGPB. Escrito como el queso, pero hay personas que trabajan en esto, por ejemplo, Carolina Yáñez, que es una colega de biología. Ella trabaja en cosas bien cercanas a lo agro, porque ella trabaja con bacterias promotoras del crecimiento vegetal que están en el suelo. Y ahí tienen aplicaciones prácticas agrícolas, ¿ya? Para mejora del suelo y todo. Y también en el suelo hay ataques de algunos parásitos como nematodos, por ejemplo, que son gusanos planos, ¿ya? Y uno puede encontrar... ¡Ay! No sé qué pasó. ¿What? No sé qué fue eso. No sé qué pasó. What? Ahí. ¿Ven esto? Sí. Ya, Sí. no sé qué onda, no sé, algo misterioso, no sé, bueno, pero la cosa es que están los nematodos, están teñidos, pero esto es una planta, una raíz que está llena de nematodos, son gusanitos que lo están. Y en las raíces también pasan otros fenómenos como efectos alelopáticos. ¿Alguien sabe lo que es eso? No. Los efectos No. alelopáticos son sustancias que secretan las plantas de forma activa o pasiva, pero que secretan hacia afuera, ¿no es cierto? Que emiten, sustancias que emiten las plantas y que provocan efectos negativos a otras plantas. ¿Ya? Es súper loco, pero imagínense, no sé, pues aquí está una planta y en las raíces exudan compuestos que pueden inhibir, por ejemplo, la germinación de otras especies por el lado, o hacer que crezcan menos, o derechamente que se mueran. Es súper loco, pero es como guerra química de las plantas, ¿ya? En general la gente siempre como que a las plantas las miren menos, ¿cachai? ¿Qué sé yo? Pero, pero las plantas las llevan, son súper bacanas. Bueno, les voy a compartir algo por ahí. Espérate, vamos a terminar esto. Estamos terminando por si acaso, ¿ya? Vamos a volver acá. Voy a dejar de grabar hasta acá. Y vamos a ir conversando unos poquitos minutos.